siendo grabada ya en su totalidad y superar las limitaciones de memoria que hemos tenido en algunas sesiones. Muy bien, como siempre, mis primeras palabras, además de haber hoy día transmitido un saludo a todos los padres de familia, quiero darles algunos comentarios de retroalimentación de los avances que se han efectuado durante esta semana que concluye. Y quiero mencionar, tal como le indiqué la semana pasada había un backlog, o sea, un retraso de avances que tomaba aproximadamente una semana. Eh, Durante esta semana, que ya los cursos de pregrado y otros cursos que se han iniciado están ya por controlados desde el punto de vista de inicio de cursos, eh, en esta semana ya se han nivelado las revisiones de todos los avances que me han remitido los asesores, a tal punto que lo único que queda pendiente, sobre todo para aquellos asesores que por alguna razón no hayan recibido, me lo vuelven a acordar o reenviar, se ha revisado hasta, o sea, todos los avances remitidos hasta el día jueves. O sea, lo único que queda pendiente son los avances que me han remitido el día de ayer, viernes 19, que son en total 9. Pero eh, esto no significa que no se va a revisar, sino que, como les mencioné, ustedes, señores asesores, deben enviarme a más tardar el jueves para yo poder tener la oportunidad de revisar el día viernes, puedan ustedes disponer de los avances para sus asesorías del día sábado. Para mí es algo, digamos, no imposible, pero algo difícil responder solamente con un tiempo de respuesta de un día. Entonces yo le voy a pedir que esta semana, por favor, me envíe a más tardar el día jueves y poder de esa manera recibir sus avances con observaciones o con rúbrica el día viernes, antes de que inicie sus sesiones de asesoría, inmediatamente después de las sesiones de los sábados. Entonces quiero comunicarles eso en primer lugar, que se han enviado todos los avances, incluyendo hasta el día jueves de esta semana. De esa manera queda pendiente solamente los que me han remitido el día viernes, que los voy a hacer llegar a más tarde el día lunes. Pero la próxima semana igual voy a revisar hasta el día jueves, se los voy a enviar a más tardar el día viernes. De tal manera que el jueves debe ser la línea de corte o la fecha de corte para que ustedes puedan disponer esos avances el día sábado. ¿Okay? Entonces, ese es el primer, digamos, aspecto que quiero comunicarles para que podamos todos estar en sintonía. La fecha de corte para poder recibir los avances el día viernes antes del sábado, antes de la clase del sábado, es jueves. ¿No? Y en la práctica son solamente 9 avances que me han enviado el día de ayer. Pero todo lo demás han sido ya remitidos. Ya se ha regularizado este retraso que hemos tenido en la semana anterior. Segundo aspecto que quiero comunicarles para que tengamos una mejor comunicación. Como les indiqué la semana pasada, como ya estamos revisando simultáneamente avances que corresponden al plan de trabajo de suficiencia y avances que corresponden al trabajo de suficiencia, tal como indiqué la semana pasada, por favor les solicito a los asesores y a los bachilleres que cuando envíen a sus asesores coloquen con bastante claridad dentro de lo que corresponde digamos, al alcance, y coloquen el rótulo que corresponda, porque en esta oportunidad ha habido hasta 2 o 3 confusiones. Cuando yo recibo un rótulo que dice plan de trabajo de suficiencia, yo considero que es un plan de trabajo de suficiencia, pero resulta que no es un plan, sino es un trabajo de suficiencia capítulo 1, 2, 3 o 4, o viceversa. Entonces, eso hace generar una confusión que se refleja en los correos. Yo no, el tiempo es muy limitado y me concentro
solamente en los rótulos. Si indica plan de trabajo de suficiencia, lo considero así, ¿no? Aun cuando la estructura no es exactamente igual, pero eso a su vez no permite aprovechar el tiempo en forma eficiente. Entonces, quiero recalcar que coloquen los rótulos que corresponden. Plan de trabajo de avance 1, avance 2. Trabajo de suficiencia, capítulo 1, 2, 3, 4, etcétera. Pero de esa manera hay una diferenciación y me permite también utilizar el buscador en el correo en base a esos rótulos. Si no están correctamente rotulados, puede suceder, digamos, una omisión a esos avances que me han remitido. Entonces, ese es el siguiente punto que deseo recalcar para que no haya esas confusiones que han habido esta semana, de 2 o 3 confusiones. Tercero, esto sí está dirigido a los bachilleres. Cuando ya ustedes comiencen a desarrollar su trabajo de suficiencia, por favor, actualicen la carátula, porque también ha habido 2 o 3 casos en donde ya el rótulo corresponde, dice trabajo de suficiencia. El rótulo está correcto, pero la carátula todavía no ha sido actualizada porque la carátula todavía indica plan de trabajo de suficiencia, como lo vamos a ver en un ejemplo anónimo de los casos de estudios que vamos a utilizar después del archivo PowerPoint. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que mientras vamos avanzando y debido a la diversidad de variables, en el sentido de que hay diferentes niveles de avances en cada uno de estos diferentes productos, que es el plan de trabajo de suficiencia y el trabajo de suficiencia, debemos mantener una coordinación muy sincronizada para que no haya confusión y no haya, digamos, lo que se denomina omisión en las revisiones de los avances. ¿Bien? Entonces, esos son los puntos que quiero recalcar. Ahora, el otro aspecto, en esta semana, ya pasando a la retroalimentación en sí, en esta semana han sido revisados avances del plan de trabajo de suficiencia en la primera oportunidad. Yo considero que son estudiantes que por alguna razón han estado trabajando no con la velocidad o no con el tiempo, no asignándole el tiempo por diferentes razones, como aquellos que ya están trabajando en este momento en su respectivo trabajo de suficiencia. Y lo que quiero comentarles a ustedes, estimados bachilleres, que aquellos que están presentando su primer avance, han ocurrido avances en donde los estudiantes han tomado esa, vamos a decir, esa decisión de no presentarlo inmediatamente, pero han estado efectuando un análisis bastante detallado de su primer avance del plan, a lo mejor también escuchando atentamente los casos, los ejemplos, y lo han estado contextualizando a sus respectivos casos. Y lo que se ha producido es que aquellos estudiantes que se han concentrado en su primer avance, en el primer avance han logrado obtener la calificación de 17 o más. Entonces, esto significa que no es necesario tener 2 avances en el plan de trabajo de suficiencia. Que hacen un correcto planteamiento, hacen una aplicación adecuada de los lineamientos. Ya se está demostrando que aquellos estudiantes que asignan el tiempo, el esfuerzo, la dedicación y la concentración están logrando obtener ya una calificación de 17 en su primer avance del plan de trabajo de suficiencia. En ese sentido, ya eso les permite comenzar a dedicarse ya a su trabajo de suficiencia. Eso a mí me parece que es una buena estrategia, en el sentido de que han estado observando, estudiando los otros casos y lo han estado contextualizando y no cometiendo observaciones o errores que podrían haber tenido si no hubieran estado atentos a cómo han ido superando los otros casos de estudio. Pero también, eso también quería indicarles como retroalimentación, estimados bachilleres, se ha producido avances en primera instancia, o sea, en la primera oportunidad, corresponden al plan de trabajo de suficiencia,
donde mi hipótesis, esta es una hipótesis, es algo que no está demostrado, pero es una inferencia, o sea, se puede inferir, que los estudiantes no le han asignado tiempo, no se han concentrado en revisar los materiales y particularmente el archivo PowerPoint, donde está muy explícitamente y muy didácticamente descrito cuáles son los lineamientos para cada uno de los puntos. Y en este primer avance han obtenido una nota bastante baja. Esto significa que la hipótesis que yo estoy indicando es que no han comprendido o no han leído, no han revisado, no han estudiado todos estos lineamientos y lo están desarrollando bajo su propio criterio. Y una característica de este curso del programa de titulación es que hay toda una estructura, hay todo un protocolo. Los docentes, en primer lugar, han llevado un curso de uniformización de criterios. Si no lo conocían ustedes, estimados bachilleres, esto ha ocurrido en esta oportunidad. No se ha iniciado convocando a los asesores y inmediatamente iniciando el programa de titulación, sino previo a ello ha habido un curso de uniformización de criterios por parte de los asesores. Claro que no todos los asesores habrán asistido a todas las sesiones de uniformización, por eso que también hay algunas diferencias en términos de aplicación de criterios. Pero luego, después de este taller de uniformización por parte de los docentes, recién se ha organizado los asesores por especialidades y son los que están apoyando a cada uno de los diferentes grupos de ustedes. Pero lo que yo me estoy refiriendo, aquellos que no han tenido la oportunidad de revisar detalladamente, están teniendo una calificación no aceptable. Cuando yo digo no aceptable significa 11, 12. Esto significa que deben redoblar esfuerzos para poder lograr en una segunda oportunidad esta calificación referencial de 17 o más. Entonces, ese es el comentario de retroalimentación. Y el último comentario de retroalimentación es que también hay estudiantes que están presentando ya su segundo avance y están logrando una calificación muy cercana a 17. Están obteniendo una calificación de 15 o 16. Los estudiantes en ese, digamos, grupo no deben dejar de iniciar ya su trabajo de suficiencia, pero tengan presente que para inscribir su trabajo de suficiencia deben haber logrado una calificación de 17 para que se pueda, digamos, incorporar rúbrica metodológica. Entonces, si están en 15 o 16, paralelamente a ir levantando las observaciones para alcanzar 17, paralelamente ya también deben estar efectuando revisión de literatura y todos los aspectos que se requiera para ir ya desarrollando el trabajo de suficiencia. Considerando que la descripción problemática, las bases teóricas, las revisiones investigativas deben incrementarse en el trabajo de suficiencia. Entonces, no se debe esperar que ustedes lleguen a alcanzar 17 para poder empezar a desarrollar el trabajo de suficiencia. Ya lo pueden hacer, y lo pueden hacer en una forma simultánea a ir levantando las observaciones. Pero tampoco no omitan o no subestimen o no dejen de lado levantar las observaciones, porque ustedes no van a poder tener la aprobación metodológica de los capítulos del trabajo de suficiencia los que hayan ya inscrito su plan de trabajo de suficiencia. Entonces yo quería mencionar esos aspectos de tal forma de que no nos detengamos, aquellos que tengan 15 o 16, para continuar ya con sus asesores trabajando en el trabajo de suficiencia, pero teniendo presente que hay que superar y levantar las observaciones. Yo voy a indicar, cuando ya me remita al archivo, las pequeñas observaciones que deben levantar para, si tienen 15 a 16, son pequeñísimas. O sea, solamente, si ustedes se dedican a levantar esas 2 o 3 observaciones, a sus asesores
los orientarán y me lo remiten, y eso se alcanza, pero sin mucha, digamos, esfuerzo y tiempo. Solamente requiere concentración para levantar esas pequeñas observaciones y ya están en el nivel de 15 o 16. Entonces, esos son los aspectos que quería comentar para ya comenzar con los aspectos que han tenido mayor número de observaciones durante esta semana. Entonces, permítame compartir, en primer lugar. Ok. ¿Está visible la primera lámina del archivo PowerPoint? Max, ¿me confirma? Sí, sí está visible, profe. Ok, gracias. Bueno, en esta lámina la fecha es 20 de junio, la fecha de hoy día, para poder diferenciar con los archivos de semanas anteriores. Algunas láminas son similares, otras diferentes, pero están referidas a observaciones que se han efectuado durante esta semana. Bueno, se han revisado alrededor de 40, 45, hasta cerca de 50 avances esta semana. Y efectivamente hay cada vez mayor número de bachilleres que están inscribiendo sus respectivos eh, planes de trabajo de suficiencia. Eso es algo positivo. Y vuelvo a recalcar que yo sé, yo comprendo, yo he estado en la misma situación de ustedes, estimados bachilleres. A lo mejor algunos se sientan algo frustrados en base a la rigurosidad que se está dando durante este programa de titulación, pero quiero, digamos, sustentar esa rigurosidad. Es porque los estudiantes o los bachilleres que alcanzan esta calificación de 17 en el plan de trabajo de suficiencia y eventualmente en su trabajo de suficiencia, al menos cuando no asciende la rúbrica metodológica, eso significa, estimados bachilleres, que su trabajo de suficiencia no es un trabajo de suficiencia únicamente para cumplir un requisito, sino que es un trabajo de suficiencia además que cumple lineamientos metodológicos de investigación aplicando estándares internacionales. Y eso les debe, yo les digo con toda sinceridad, eso les debe llenar a ustedes de mucho, mucho orgullo y satisfacción. Y no se debe más que nada a su propio esfuerzo. Así que aquellos que no han logrado y están en ese proceso, no se desmotiven y continúen trabajando porque al final es tarea de todo un equipo, no solamente de ustedes, sino de sus asesores, del docente metodólogo y de todos para que podamos colaborar en el desarrollo y conclusión de su trabajo de suficiencia. Esa lámina se presenta porque uno de ustedes, y lo vamos a presentar creo en la parte de los archivos en Word, uno de ustedes todavía tiene esa impresión de que el plan de trabajo de suficiencia es un proyecto de ingeniería. Y mientras haya uno, no se comprende esta lámina. Y ya se ha indicado N veces que una investigación está orientada a proponer cómo resolver un problema de una determinada situación actual. No está orientada a resolver un objetivo. No está orientada a resolver el problema de una empresa. Está orientada a resolver el problema de más de una empresa, o sea, de un conjunto de empresas, de un sector. Eso es lo que es una investigación y hay que internalizarlo, por favor. Y mientras haya uno que todavía no comprenda, menos en mi caso, no estaré totalmente satisfecho. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto que he encontrado esta semana es que todavía no hay uno, sino hay tres de los avances de los 45 que he revisado esta semana, que todavía no comprende totalmente cómo formular el problema. La formulación del problema es después de haber descrito el problema.
y sintetiza la problemática en forma de pregunta. Y esta pregunta debe ser abierta, no debe ser cerrada, no debe ser dicotómica. Pero si bien la mayoría comprende a estas alturas, la pregunta debe ser abierta, lo que no se comprende, estos tres casos, es que no comprende el primer punto, que dice sintetiza la problemática, porque todavía la pregunta se está refiriendo a otros aspectos que no están relacionados al problema. Están refiriéndose al objetivo, están refiriéndose a cómo resolver el problema, pero no la problemática. Entonces, 3 de los 45 durante esta semana todavía no tienen claro la formulación del problema. Y les quiero mencionar, ya en una forma puntual, algunos que tienen 15 o 16, esa es la observación que deben levantar, de formular correctamente la pregunta que corresponde a la formulación del problema. Todo lo demás lo tienen bien planteado, todo lo demás, menos la formulación del problema. Y a menos que la formulación del problema esté correcta, no van a superar ese 15 o 16. ¿Cuánto tiempo toma transformar esa pregunta que no es problema? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Para eso ustedes tienen el apoyo de sus asesores. Pero mientras no coloquen este lineamiento que la formulación del problema sintetiza la problemática, van a continuar teniendo 15 o 16. Así que eso no es difícil de levantar. Entonces, vuelvo a repetir que hay 3 o 4 durante esta semana, pero hay otros que todavía no han presentado su avance, que a lo mejor pueden tener la misma observación. Y la formulación del problema dice con claridad, formulación del problema. Pregúntense ustedes si esa pregunta es o no es problema. Esa es lo único que tienen que hacer. Y si no es problema, entonces modifiquen la pregunta para que sinteticen el problema en base a lo que ustedes han descrito en la problemática. Nada más. Tan simple como esto. Es algo que anteriormente ocurría con mayor frecuencia, pero ya está siendo cada vez más comprendida por parte de los bachilleres y están obteniendo ya la calificación aprobatoria. Otra dificultad en comprensión es con respecto al marco conceptual. Inclusive he recibido por parte de un bachiller un comentario, ¿qué es lo que está haciendo mal? ¿Qué es lo que está haciendo incorrecto? Entonces yo también en la parte del archivo en Word voy a explicarlo con mayor detalle. Pero quiero acá indicar que el marco conceptual no es un glosario. ¿Ven? Al final, observen ustedes, no es un glosario, porque algunos de ustedes todavía están interpretando el marco conceptual como un glosario. Y les digo, con toda objetividad, no sé cuál es la razón, porque en la práctica eso es lo que se estaba haciendo en las tesis y en los trabajos, colocando el marco conceptual como un glosario. Y del punto de vista metodológico en estándares internacionales, el glosario tiene otro propósito, tiene otra finalidad. Y en la tesis, no en un trabajo de suficiencia, en la tesis, ya sea de pregrado o de posgrado, ahí hay un punto aparte que es el glosario. Ahí es donde se coloca el glosario. Pero el marco conceptual no es glosario. El marco conceptual son términos que teniendo diferentes interpretaciones, ustedes eligen la interpretación que se va a utilizar en su trabajo de suficiencia. Entonces, no se trata, y ahí está la confusión, que ustedes dicen, este término es diferente, por lo tanto, eh, corresponde a incluirlo en el marco conceptual. Pero no es así. No es que ustedes lo interpreten diferente. La recomendación que yo les hago, y justamente vamos a hacer ese ejercicio en los casos que vamos a utilizar hoy día, es que nos sometan a su punto de vista. Si ustedes lo sometan a su punto de vista, van a estar parcializados, porque ustedes son los interesados, decir, este sí es, sí, eso tiene diferentes interpretaciones, todos lo colocan. Pero ustedes, esas palabras que consideran que son palabras con diferentes interpretaciones, la recomendación que yo les hago es planteenla a sus colegas, a otros ingenieros. Dime, esta palabra
de tu punto de vista, tiene diferentes interpretaciones? Hagan esa pregunta. Eso es lo que yo hago cuando reviso el marco conceptual. Y encuentro que algunas palabras que ustedes incluyen en su marco conceptual sí tienen diferentes interpretaciones, pero otras no. Entonces yo las subrayo en rojo porque esto no corresponde colocarlo en el marco conceptual. Por ejemplo, anteriormente ustedes colocaban siglas en el marco conceptual. Yo lo subrayo en rojo porque eso no corresponde en el marco conceptual. Siglas es parte del glosario. Palabras técnicas, que son palabras, vamos a decir, complejas, eso no corresponde en el marco conceptual. Eso corresponde en un glosario. En el marco conceptual corresponden términos que tienen diferentes interpretaciones, no uno solo. Si es uno solo, no corresponde al marco conceptual, tiene una sola interpretación. Eso que quede claro, no es tan crítico como el caso de la formulación del problema. La formulación de problemas es uno de los aspectos críticos que limita pasar de 15 a 16 a lograr 17. En el marco conceptual es solamente un afinamiento, pero yo estoy inclusive, si tienen un término que no es correcto, yo estoy solamente haciendo la observación, pero les estoy otorgando ya esa calificación de 17, pero lo estoy marcando en rojo para que ya en el trabajo de suficiencia ustedes lo reemplacen con otros términos. Pero sin embargo, si no es uno, si no tienen tres o cuatro términos que están dentro del marco conceptual que están incorrectos, entonces ahí sí yo estoy eh, colocando una observación que no supere de 16 a 17. Entonces, para que ustedes vean que tampoco no soy sumamente estricto. Si hay solamente un término que no está correcto en el marco conceptual, eso se corrige durante el trabajo de suficiencia. Pero si hay tres, cuatro o más, no estoy otorgando una calificación de 17. Tener tres o cuatro errores en el marco conceptual es equivalente a tener un error en la formulación del problema. Para que más o menos ustedes comprendan, estimados bachilleres, que no es por el hecho, y esto también yo quiero explicarlo, que porque estamos avanzando va a haber menor rigurosidad en la evaluación de los lineamientos. Es la misma. Sería un demérito de mi parte evaluar a algunos en una forma apropiada y en otros no, porque un docente debe ser objetivo y debe tratar de la misma manera a todos los estudiantes. Todos aquellos que han alcanzado 17 o más han cumplido estos lineamientos. El hecho de aceptar, porque ya está transcurriendo el tiempo, y ser mucho más flexible, eso no corresponde, ¿no? Entonces, quiero de esa manera transmitir, estimados bachilleres, que por favor revisen bien el marco conceptual, revisen bien la formulación del problema. Y si tienen una observación en el marco conceptual, eso no es problema, eso lo corrigen ya durante el trabajo de suficiencia, pero si tienen tres, cuatro o más, ahí sí ya deben corregirlo en el plan de trabajo de suficiencia. ¿Y cuál es la otra observación que se está encontrando? Y acá quiero describir una observación muy interesante. En esta semana, ustedes conocen, se está revisando los dos primeros capítulos y hasta cuatro primeros capítulos del trabajo de suficiencia. Yo me he dado vamos a llamarlo así en una forma coloquial, el trabajito de comparar la redacción de lo que era parte del plan de trabajo de suficiencia, o sea, que era parte del contenido del plan de trabajo de suficiencia, con el contenido nuevo, o sea, con el prólogo, o sea, con lo que todavía no era parte del contenido del plan de trabajo de suficiencia. ¿Y cuál ha sido la conclusión del análisis que he desarrollado durante esta semana, estimados bachilleres? ¿Saben lo que he encontrado? Que en el contenido del desarrollado en el plan de trabajo de suficiencia ya no tienen observaciones de redacción. Y si las pocas, una o dos, pocas, porque han ido ustedes continuamente revisando
en base a las observaciones de redacción que se presentó. Pero en el nuevo contenido, en donde se debe aplicar todo lo aprendido en la redacción que corresponde al plan de trabajo de suficiencia, adivinen qué cosa he encontrado. Nuevamente observaciones de redacción en el nuevo contenido del trabajo de suficiencia. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis en ese caso? Mi hipótesis es que no están aplicando. Es como que se olvidaron de los lineamientos y comienzan a redactar de la misma forma que ustedes iniciaron la redacción en la versión 1 o la versión 0 del plan de trabajo de suficiencia. Eso no es correcto, estimados bachilleres. Una vez que ustedes han practicado, han aprendido cómo aplicar, cómo utilizar estos lineamientos de redacción, no se debe aplicar una sola vez, se debe aplicar todas las veces de aquí en adelante. Y entonces lo que yo estoy encontrando es que en el nuevo contenido, el trabajo de suficiencia, que se refiere a prólogo, introducción, resumen, y las ampliaciones de los antecedentes de investigaciones, ampliaciones de la descripción del problema, retornan nuevamente con las observaciones similares como las que tuvieron al presentar inicialmente su plan de trabajo de suficiencia. Es como que si se hubieran olvidado, o sea, como que no se hubieran olvidado, es como que si hubieran solamente sido, vamos a decir, voy a explicarlo de esa manera, eh, presionados para mejorar su redacción en el plan de trabajo de suficiencia y luego ya cuando no es ese plan de trabajo, sino el contenido nuevo, comienzan y retornan nuevamente a cometer observaciones similares. Y eso lo vamos a ver con claridad cuando yo presente los avances de los capítulos. La retroalimentación, estimados bachilleres, que si ustedes practicaron los lineamientos de redacción en el plan de trabajo de suficiencia, todo lo nuevo en contenido que van a tener que desarrollar en el trabajo de suficiencia, deben aplicar los mismos lineamientos de redacción. Y quiero ir aún más lejos y les indico esto con la mayor voluntad y con la mayor estima, estimados bachilleres. Si ustedes en el trabajo de suficiencia cometen dentro del muestreo que se hace metodológicamente, que es un 10 o 15%, un promedio de, vamos a decir, de 8 a 10 observaciones de redacción, eso ya se considera una observación crítica. Y no se sorprendan ustedes que pasen con una calificación de 17 en el plan de trabajo de suficiencia. Y si tienen 10 o más observaciones de redacción en el trabajo de suficiencia, van a obtener 14 o 13, porque ya el mensaje que se está dando es que ustedes no están concentrándose correctamente en los lineamientos de redacción que ya han practicado en el plan de trabajo. Entonces quiero explicarles esto nuevamente con la mayor estima, pero por su propio bien, porque aun cuando concluyan el trabajo de suficiencia satisfactoriamente, no se trata que los lineamientos de redacción pasen al olvido, sino formen parte de su, digamos, fortaleza en redactar correctamente, ya no solamente temas de investigación, sino proyectos de ingeniería. Quiero ser mucho más, tal vez, duro, pero yo no me imagino que los informes que se redactan en sus organizaciones como ingenieros puedan redactarse en una forma inadecuada, inapropiada. Y yo quiero recurrir, estados bachilleres, quiero recurrir a su, vamos a llamarlo de esta forma, a su orgullo profesional. La comunicación es muy importante, no solamente en ingeniería, pero ya que nosotros estamos practicando este tema de investigación, esto debe ser algo que aprendan, practiquen y lo utilicen en forma continua y permanente, no únicamente en esta oportunidad del trabajo de suficiencia. Debemos competir, no solamente
con otros ingenieros a nivel nacional, debemos competir con otros ingenieros, docentes, bachilleres a nivel internacional. De otra manera, estimados bachilleres, vamos a ser profesionales no competitivos. Entonces, yo quiero recalcar este punto de la redacción. Yo sé, y conozco y comprendo que algunos de ustedes dirán, Muchacho de Micho, no están redactando bien. este es un No trabajo de redacta bien tu suficiencia, cojudo. este es un trabajo de suficiencia, pero la exigencia es en la comunicación es muy importante. Redacta Yo mal. quiero transmitir. ¿Bien? Muy bien. Entonces esta redacción ya debe ser aplicada no únicamente en el plan de trabajo de suficiencia, sino a lo largo de todo el trabajo de suficiencia. Y después que concluya este programa, deben continuar aplicándolo. En esta lámina estamos viendo ya toda la programación para que se pueda ir presentando los avances del trabajo de suficiencia. Hasta el día 30 de mayo, hasta la clase del 30 de mayo, se revisó en la cuasística los planes de trabajo de suficiencia. A partir del 6 de junio se han desarrollado ya el trabajo de suficiencia. Y hemos empezado con capítulo 1 y 2. Hoy día 20 vamos a revisar ya capítulo 3 y 4. Y como muy bien lo dijo el profesor Tarazona en la semana pasada, ya a partir de ahora, por ejemplo, aquellos asesores o aquellos bachilleres que no han presentado, que ya han registrado su plan de trabajo de suficiencia y todavía no han presentado el capítulo 1 y 2, comiencen ya a presentar capítulo 3 y 4, que son los que ustedes deben presentar hasta el día 27 de junio, los capítulos 3 y 4. A partir del 4 de julio, les voy a agradecer tanto a ustedes, estimados bachilleres, y a ustedes asesores, que me remitan ya los capítulos 5 y 6. Pero si por alguna razón, vamos a decir que el 4 de julio todavía no han entregado un avance del trabajo de suficiencia, habiendo inscrito su plan de trabajo, no se limiten a 1 y 2, capítulo 1 y 2, envíenme ya hasta el capítulo 5 y 6. O sea, avancemos en una forma de acumulada. No va a haber ya revisiones 1 y 2, sino en este caso solamente a partir de esta fecha, los capítulos 3 y 4. No me remitan avances del capítulo 5 y 6 porque no lo voy a revisar, pero ya el 4 de julio voy a revisar hasta capítulos 5 y 6. Y aquellos que no han presentado todavía sus avances del trabajo de suficiencia en esa fecha, ya lo pueden hacer hasta el capítulo 5 y 6. ¿Comprenden? O sea, vamos a ir avanzando en una forma acumulativa, pero no vamos a adelantarnos antes de esas fechas. Espero que hayan comprendido. Entonces, efectivamente, hay algunos que me han enviado 3 y 4. Vamos a utilizar como ejemplos anónimos en la cuasística de la clase del día de hoy. Para el 18 y 25 son las 2 semanas que se revisará el trabajo de suficiencia hasta incluir conclusiones y recomendaciones. No, si por alguna razón ustedes no han presentado a esa fecha los capítulos previos, ustedes ya deben presentar de forma continua hasta las conclusiones y recomendaciones. Entonces, esa va a ser la metodología que se va a aplicar con respecto a los avances del trabajo de suficiencia. Después, esos son los aspectos que quería mencionar en la sesión de hoy día para proceder al archivo en Word y poder de esa manera compartir con ustedes los casos de estudio. ¿Okay? Muy bien. Ingeniero Max, ¿me confirma que está visibilizando la lámina en Word de la carátula? ¿Me confirman, por favor, si están visualizando en la pantalla una carátula? Sí se ve. Ok, gracias. Ya. Entonces, vamos a iniciar las revisiones de trabajo de suficiencia. Y tal como explicaba al inicio, estimados bachilleres,
a la hora de presentar su trabajo de suficiencia, a lo mejor ustedes no se percatan, pero ya no están en la fase del plan de trabajo de suficiencia, ya están en la parte del trabajo de suficiencia. En ese sentido, tienen que ser minuciosos en ya no colocar en la carátula plan de trabajo, sino ya solamente coloquen trabajo de suficiencia. Los asesores también, por favor, deben revisar las carátulas y el contenido para que corresponda al trabajo de suficiencia. Yo sé que están en una fase de transición, pasando del plan de trabajo a trabajo de suficiencia en lo que respecta a contenido, pero les voy a agradecer que mantengamos ese nivel de concentración, así como también concentración en los lineamientos de redacción, concentración con respecto a todos los diferentes capítulos que correspondan al trabajo de suficiencia. Muy bien, acá en este caso que se está describiendo, también se ha omitido el nombre del tesista y del asesor, porque vamos a revisarlo desde el punto de vista de los capítulos en una manera integral. El título está conforme, tiene aporte, tiene finalidad, es impersonal, tiene todo lo que ya en un plan de trabajo de suficiencia está registrado. Pero también podría suceder que haya algún afinamiento. No se cambiará el tema, pero se mejorará. Pero en este caso está correcto. Tiene un índice, como ustedes pueden observar, y continúa ya con, digamos, la lista de figuras, la lista de tablas. Eso está correcto, de acuerdo a la estructura del trabajo de suficiencia. Inclusive, lista de símbolos, todo eso está muy bien. Comenzamos con el prólogo. Y a esto es lo que me refería, estimados bachilleres. El prólogo no era parte del plan de trabajo de suficiencia, por lo tanto es un nuevo contenido. Y ese nuevo contenido, no solamente en este caso que estoy escribiendo y ustedes están visualizando en su pantalla, encuentro mayor cantidades de observaciones en lo que respecta a la redacción. Acá, por ejemplo, si ustedes leen con bastante cuidado, esto está al revés. Yo sé que esto, a lo mejor ustedes lo dicen, se entiende, profesor, pero desde el punto de vista metodológico está al revés. Leamos. Dice, este trabajo de suficiencia presenta la investigación de la vida útil remanente en transformadores de distribución con el fin de establecer una metodología. Yo pregunto, ¿esta investigación tiene la finalidad de establecer una metodología? No, la metodología en todos los casos, no solamente en esta investigación, en este trabajo de suficiencia, no es la finalidad. La metodología es el medio que permite desarrollar esta parte de la vida útil. Veamos cuál es la carátula, o sea, cuál es la finalidad. En la carátula dice metodología de cálculo de la vida útil. La finalidad es la vida útil. La finalidad no es la metodología. La metodología es el medio para desarrollar esta vida útil remanente. ¿Comprenden? O sea, ahí yo tengo una hipótesis, me disculpan con esta asunción. La hipótesis, esta es una hipótesis, nuevamente con todo el respeto, es que el bachiller dijo, voy a presentar mi trabajo de suficiencia. Me ha tomado tantas sesiones presentar el plan de trabajo, ya tengo registrado, voy a presentar inmediatamente. Y lo hace cometiendo dos errores. Esta es mi hipótesis. Lo digo así para que, por favor, todos ustedes que todavía no han llegado a presentar su trabajo de suficiencia ya no cometan ese mismo error. Mi hipótesis consiste en que ha habido dos errores. Y esto lo digo por experiencia, porque no es el primer caso. Tengo la experiencia de haber revisado muchos trabajos de suficiencia y muchas tesis. Entonces, en base a eso, yo puedo inferir. El primer error es que se ha hecho muy rápido. No se ha tomado el tiempo para revisar lo que se ha redactado. Ya les mencioné claramente que
nosotros, no solamente ustedes, nosotros, los ingenieros, pero en general las personas, cuando redactan, redactan de la misma forma como se comunican verbalmente. Y son dos diferentes formas de comunicación, no son las mismas. Entonces, el primer error es que acá el estudiante ha comenzado a redactar de la misma manera que se comunica verbalmente. Y a la hora de comunicarse de la manera como ha redactado, se entiende. No significa que no se entiende, pero desde el punto de vista de investigación, no es correcto. No es correcto. ¿Qué es lo que se debe hacer? No presentar su avance tal como se ha, digamos, en el borrador 1 o la versión 1, sino que ustedes deben, después de que han redactado, se recomienda que lo lean y nuevamente revisen la redacción, revisen si está correctamente planteado. Ese es el error que se comete. Acá, hipótesis es que el bachiller lo ha presentado sin haberlo revisado en una segunda oportunidad. ¿Comprenden? Ese es el primer error. El segundo error, en mi hipótesis, o sea, es una inferencia, y con el mayor respeto, es que el investigador no ha revisado la redacción con respecto a los lineamientos de redacción. Lo practicó, lo cumplió en el plan de trabajo de suficiencia, pero ahora en el nuevo contenido se olvidó, o no es que se olvidó, sino que dejó de tener en cuenta esos lineamientos. Entonces ha ocurrido esos dos errores. Uno, que ha redactado sin revisarlo, porque ha redactado en la forma como se comunica verbalmente, ese es un error. Y segundo, no ha tomado en cuenta los lineamientos de redacción. Así que, ¿cuál es la recomendación con respecto a los lineamientos? Retornen a la lámina en la parte de lineamientos metodológicos y revisen cuáles son los 4 o 5 lineamientos para tener un 70 a 80% de una correcta redacción. Nada más. Eso es lo que tienen que hacer todos para llegar a lograr un trabajo de suficiencia correctamente desarrollado desde el punto de vista metodológico. Entonces acá está al revés. El fin no es establecer una metodología, el fin es determinar la vida útil remanente. La metodología es el medio para poder lograr eso. Así que en eso consiste la observación. Luego, observen esta diferencia. Acá dice, en el segundo capítulo se describen los principales conceptos básicos. Se describen, es correcto desde el punto de vista de redacción. Pero veamos el siguiente párrafo. En el tercer capítulo se muestra la hipótesis. Se muestra, esto es algo coloquial, esto es algo retórico. Pero lo que sí estoy seguro que no es que no es correcto. Estimados bachilleres, vuelvo a repetir, no únicamente porque yo estuve igual, si no les digo con toda claridad, yo estuve en una situación peor de redacción que muchos de ustedes. Pero si uno se traza el objetivo de ser cada vez mejores, debemos ser conscientes que la redacción, la comunicación, es uno de esos atributos que debemos desarrollar. Y si no la tenemos, con mayor razón, no debemos aceptar ser, quiero decir la palabra, profesionales regulares. No, no es algo que va a contribuir a que ustedes sean mejores profesionales, sino yo lo visualizo que no van a contribuir significativamente todo el potencial que ustedes tienen para lograr un mayor desarrollo de nuestro país. Lo van a hacer también a medias, pero no va a ser al máximo potencial. Los países desarrollados no son solamente desarrollados porque tienen mayores recursos económicos. Los países desarrollados son desarrollados porque tienen profesionales desarrollados. Y lo quiero yo recalcar, que no debemos mantener el status quo de que ustedes, en general, se comente, si siempre ha sido así, ¿por qué ahora estamos cambiando? Si antes no nos exigían tanto en la
redacción y en la forma, ¿por qué ahora nos exige? Bueno, al contrario, yo creo que debemos ser agradecidos que tenemos esta oportunidad de ser mejores profesionales, pero no debemos justificar esta falta o estas limitaciones en redacción con el pasado. Ya se mencionó esa frase, está en todas las láminas al final, dice, el problema no es estar mal, ya, estamos mal en redacción. Y podemos decir, ¿estamos mal? No, el problema no es estar mal, el problema es no mejorar. Tengan presente esa frase. Observen, en los siguientes párrafos está correcto, en el cuarto capítulo describe, en el quinto capítulo describe, en el sexto capítulo se discuten. Esto está un poco intermedio, no es totalmente incorrecto ni totalmente correcto, porque tampoco no es la palabra apropiada discutir, ¿no? Pero yo no lo he observado para que ustedes vean que tampoco yo no soy 100% riguroso. Yo soy 99% riguroso, para que de esa manera haya una pequeñísima flexibilidad, pero esta parte que muestran, eso sí ya no es aceptable. O sea, el tercer capítulo se muestra, eso sí no es aceptable. Escribir, ¿no? O se desarrolla, o alguna otro término, pero no muestra. Acá también eso. Por último, se detallan las conclusiones. Eso está correcto, se detallan. Detallar, describir, en fin, todo eso. Pero no mostrar. Para que, por favor, tomen nota que la observación es muy importante. Entonces, en este caso, por favor, apaguen su audio. Max, ¿puede por favor desactivar el audio? Se escucha un ruido de ladridos. Max, voy a agradecer que desactive el audio. Ok. Gracias. Tenemos que estar atentos, profesores, bachilleres, de no tener interrupciones, porque yo les estoy pidiendo concentración y es algo que tenemos que tener también concentración en estas explicaciones. Bueno, el bachiller comienza con generalidades, está muy bien. Miren, mayo coloca en paréntesis el año para ir a la bibliografía. Otros pueden también colocar en corchetes la ubicación de la bibliografía de Tamayo, pero está aceptable ambos, colocar el año y colocar el año y la llave indicando la ubicación. Pero lo importante es que todas estas cifras están sustentadas, ¿eh? En la gráfica, en la figura, está correctamente. Su tesis logra esta redacción y esta fuente de sustento. Esta tesis no es solamente para tener un 17 a nivel nacional, basado en este contenido, solamente en esto, sino a nivel internacional. O sea que está correcto. Tenemos luego la fuente, el autor, el año en paréntesis, el título, perfecto. Pero ¿dónde comienza a reducirse esa calificación de 17? Cuando dice o cuando redacta, asimismo en el 2015 los usuarios libres eran, ¿cómo eran? Fueron tampoco, ¿no? Hay que encontrar palabras técnicas, pero esto es un término coloquial, no corresponde, ¿no? Acá dice, los usuarios libres representaban en el orden de 346, que equivale al 46% del consumo total, algo así, pero no palabras eran, fueron, eso es algo coloquial. Yo les aseguro que cuando lleguen a tener ese comando, se llama comando de la comunicación escrita, estimados bachilleres, es para ser muy orgullosos de esa nuevo atributo. Todo lo demás es conforme a esto, nuevamente. Dice, como el conjunto de instalaciones para la energía eléctrica para los diferentes usuarios. O sea que las compañías, las instalaciones entregan energía eléctrica, eso es algo retórico. No entregan, ¿no? Distribuyen energía eléctrica. Entonces, vuelvo a recalcar, una de las principales observaciones que estoy encontrando en el trabajo de suficiencia es en el nuevo contenido que no estaba dentro del contenido del plan de trabajo de suficiencia. Estimados bachilleres, por favor, les digo con
toda estima y con todo aprecio de la manera como no solamente los asesores, sino nosotros como docentes, deseamos que por favor mejoren esta parte de la redacción. Por favor, no tomen esto en forma ligera y menos, esto es lo que yo tomarlo, no solamente en forma ligera, sino tomarlo como una subestimar, ¿no? Toda esta parte de redacción, como indicando, caramba, solamente en esta oportunidad voy a aplicarlo. No se trata de aplicarlo en una sola oportunidad, sino en todas sus oportunidades que ustedes tengan de redactar. Todo lo demás está correcto hasta que en la situación problemática, en la redacción, dice, ¿no? Esto requiere mucha concentración, ¿ah? La magnitud de transformadores de distribución. Así está correcto distribución, ¿eh? Esto estaba en el plan de trabajo de suficiencia. Y ahora en el trabajo no dice distribución, dice entrega. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que ustedes, digamos, se concentraron en redactar apropiadamente en el plan y luego ya en el trabajo de suficiencia, en el nuevo contenido, se desconcentraron, ¿no? Tienen que estar trabajando con la misma nivel de concentración. Acá dice, la magnitud de transformadores de distribución del producto es altamente significativa. Por ejemplo, tener data con todos los datos. Pero aparte que da correctamente la fuente de sustento, acá dice 14, 13, eso está correcto, esas son las fuentes de sustento. Pero usted tiene que indicar acá, estas cifras, ¿a qué año corresponden? ¿A qué fecha? ¿Será el 2020, 2019, 2018? Entonces, deben colocar la magnitud de transformador de distribución es altamente significativa, por ejemplo, en el año 2018 o 2019, lo que corresponda, en el, y todo lo demás. Esos son detalles en la redacción. Si ustedes observan, no es una incorrecta redacción, sino que la información no es completa, porque no indica de forma explícita esos números o esas cifras que están colocadas inmediatamente después. ¿A qué fecha es? Un metodólogo que lee esto va a decir, y tengo que remitirme a las fuentes para poder encontrar las fechas, porque seguramente en las fuentes indica la fecha. Y eso no es apropiado, ¿no? Tiene que ser en la fecha tal, ¿no? Para que se pueda comprender que eso fue en ese periodo. No, si es en el 2019, eso no corresponde al 2018 ni al 2020, es en el 2019, ¿no? Luego, una palabra coloquial otra vez. Es decir, esto no es apropiado en una redacción. Verbalmente es correcto. Por eso yo le digo, mi hipótesis es que ustedes se colocan a redactar como si están frente a una computadora de la misma manera, exactamente la misma manera que ustedes se comunican verbalmente. Eso no es correcto, tienen que revisarlo para poder afinar o mejorar lo que ustedes han colocado, ¿no? Después ya no hay otra observación en la que corresponde a la problemática. Y luego también hay sustento, hay gráficas, eso está muy bien desarrollado. Y luego también en el problema principal, en este caso, de este bachiller, está correctamente planteada la pregunta, porque dice, ¿qué factores limitan la predicción de fallas por degradación? Está refiriendo al problema. Es una limitación que no se efectúa. Por eso es que su investigación corresponde a determinar la vida útil, remanente, etcétera, ¿no? Entonces, acá sí está refiriéndose a una limitación. Pero está correcto, eso es lo que tienen que hacer. En algunos casos ustedes no colocan adjetivos que describen el problema, más bien colocan adjetivos que describen el objetivo. Por ejemplo, suponiendo que esto fuera incorrecto, sería, ¿qué factores permiten mejorar la predicción de fallas? ¿No sería permiten mejorar? ¿Acaso mejorar ese problema? No es. Acá el bachiller correctamente está planteando el problema, que ya lo ha descrito en toda la parte previa. Entonces, ¿qué factores limitan? Eso es lo único que tienen que hacer. Aquellos que tienen la observación en la formulación del problema, estimados bachilleres, y le digo así ya dándole pautas, si tienen observaciones en el problema, no van a alcanzar 17, van a llegar a 15 o 16.
Y como se les indicó, eso no debe impedir que ustedes ya comiencen a trabajar en su trabajo de suficiencia. Pero mientras tanto, lo único que tienen que hacer es mejorar, colocar el problema, no como objetivo, no como otro aspecto que no está relacionado al problema. Los objetivos están correctos, los antecedentes están correctos. Acá sí ya se puede observar que no hay observaciones en redacción porque ya han sido parte del plan de trabajo de suficiencia. Todo lo demás también continúa hasta veamos, visualicemos si hay otra observación. Tiene muy buenas fuentes de referencia, figuras, está muy bien. Tiene, tal como ustedes, bachilleres, aquellos que todavía no han llegado al trabajo de suficiencia, esa es la única atingencia en este caso número 1, es la parte de redacciones de observación. Todo lo demás está bastante bien. Si ya llegan a superar 10 o más observaciones, estos dos primeros capítulos no van a alcanzar 17. Es un poco para que tengan como referencia. Luego comienza el capítulo 2, el marco teórico. Está bastante bien descrito, con fuente de referencia, con los puntos previos antes de las gráficas. Todo bastante bien. Esa es la manera correcta. Hasta que llegó, creo que al octavo o décima observación de redacción. Ya cuando son más de 10, eso ya va a impedir alcanzar una nota satisfactoria de 17 en los trabajos de suficiencia. Comprendan que todo lo demás está bien, la formulación del problema, todo el objetivo, todo lo demás. Pero ya el número de observaciones llega a superar a 10. Eso ya no es satisfactorio. Entonces tienen que revisar su redacción. Porque yo no estoy revisando el 100%, yo estoy revisando solamente una muestra del 10 a 15%. Y se hace una extrapolación, si en una muestra de 10 o 15 tienen 10, imagínense ya el 100% van a tener más de 20. Si yo tuviera que revisar, ustedes deben hacerlo, todo el contenido, línea por línea, todo el contenido, les aseguro, ya yo lo he probado, le he mostrado, que se encuentra más de 20. Entonces, el hecho de tener 10, no dicen, con 10 me están tomando la observación de no superar el 17. No, porque ese 10 es solamente con una muestra de 10 o 15% de contenido. Te aseguro que hay muchas más. Y para un 100% ya hay más del doble. Entonces, esa es la razón por qué yo tomo como referencia, si tienen 10 observaciones, no van a obtener 17. Acá dice, ya sé enfriamiento, no se comprende cómo ya sé enfriamiento. O sea, ¿a qué se refiere ya sé enfriamiento? Luego, se puede demostrar, se puede, es algo subjetivo. Se demuestra que este error no es significativo, o algo así, pero no se puede. Hay que reemplazar todo lo que es subjetivo, porque si ustedes colocan se puede demostrar, también eso significa que no se puede demostrar. Puede es un término subjetivo. Tienen que colocar en forma afirmativa. Se demuestra que por lo tanto, se demuestra que este error no es significativo, algo así. Pero nada de puede. Acá, otro error de redacción. La ecuación diferencial para el aumento de la temperatura de hotspot es más fácil resuelto. Es más fácil resuelto. Yo cuando leo, nuevamente o reviso, lo hago generalmente muy temprano, cuando mi nivel de concentración es alto. Yo sé que eso no es necesariamente para todas las personas. A lo mejor las personas tienen el nivel de concentración a lo largo del día. Pero ustedes mismos responden cuál es el periodo del día donde tienen mayor concentración. Ahí revisen su redacción, ¿no? Pero yo lo único que puedo decir que es más fácil resuelto no es correcto. No es correcto. Y así este trabajo, con excepción de la redacción, con excepción de que en el título se inició colocando plan de trabajo de suficiencia cuando debió haber sido trabajo de suficiencia, está señalando
que el bachiller no se concentró lo suficiente. Dio muy buena concentración en las láminas, los gráficos y todo lo demás, pero en la redacción no se concentró lo suficiente. Y para mí es una, puedo llamarlo en forma coloquial, ya que estoy hablando, y les digo así, para mí es una pena que no se haya concentrado, porque si esa hubiera sido la única observación en estos capítulos, ya hubiera tenido, no 17, hubiera tenido 18, porque en este caso, estudio, el bachiller demuestra una gran dedicación a revisión de literatura, a gráficos, a tablas. Excelente. Yo les digo que eso hace una muy buena investigación. Lo único que está perjudicando no tener esa excelencia es la parte de redacción. Por ejemplo, acá hay otra observación. Perdón, de las 10 observaciones ya hay 11. Por eso les digo que yo solamente reviso un 10%. Y si hay 10 observaciones de redacción en un 10%, yo, extrapolando, deduzco que en el 100% hay más de 20. Más de 20. Y acá hay un ejemplo. Es explicable que se escriba redactando así. En la investigación hace referencia. Hace, correcto. En la investigación se emplea como referencia todos los elementos, pero no hace. Esto es algo totalmente incorrecto. Perdón. En el marco conceptual, y acá lo que yo les indiqué en los archivos PowerPoint, que yo voy a colocar en rojo aquellas que no corresponden en los términos que tienen diferentes interpretaciones. Aislamiento sí corresponde, porque aislamiento tiene diferentes significados. Aislamiento. Pero vida útil remanente no tiene diferentes significados. Ahí ustedes dirán, sí, profesor, eso tiene tal significado. Pero nuevamente les quiero hacer recordar que también yo soy ingeniero. Y también no solamente soy ingeniero, sino soy investigador que tiene mucha práctica en identificar términos que correspondan al marco conceptual. Entonces, vida útil remanente se podrá describir en diferentes palabras. Eso no hace que sea diferentes significados o diferentes interpretaciones. El hecho que se explique con diferentes palabras, esa es la manera como debo explicar a aquellos que todavía no tienen claro cómo identificar términos que correspondan al marco conceptual. No se trata que que se explique con diferentes palabras. Uno puede explicarlo en diferentes palabras, pero sigue siendo el mismo significado. Lo que ustedes deben tomar como referencia es que tenga diferentes significados. Y vida útil remanente, desde el punto de vista de ingeniería, es vida útil remanente. No tiene significado A, significado B, significado C. Entonces, eso no corresponde al marco conceptual. Falla, sí, falla si tiene diferentes significados. Envejecimiento también tiene diferentes significados. Ahí sí yo estoy de acuerdo que esos términos corresponden. Perfil de carga también. Esos son un ejemplo de que el bachiller ha identificado correctamente todo menos uno, que es vida útil remanente. Como ya tienes varios, lo único que podría, entre otras opciones, es retirar esto y ya cumple todo lo demás. O añadir si desea, ¿no? Pero eso ya es criterio del estudiante. Si hubiera solamente dos conceptos y uno de los conceptos está correcto y el otro no, ahí sí se recomienda añadir y reemplazar al que deben eliminar. El marco conceptual son pocos, pero tampoco no muy pocos. Tener uno o dos es muy poco. A lo mejor dos o tres en el plan de trabajo es correcto, en el plan de trabajo es suficiente, pero en el trabajo de suficiencia debe ser por lo menos cuatro, por lo menos. En este caso, supera los cuatro, o sea que al bachiller nada afecta si retira ese concepto.
capítulo 3, porque ahora estamos revisando los 4 primeros capítulos. La hipótesis está correcta. Todo esto estaba ya dentro del trabajo, del plan de trabajo de suficiencia, y lo único que tienen que hacer ustedes es trasladarla. Así que el capítulo 3 es totalmente correcto. Capítulo 4, metodología. También gran parte de esto está en el plan de trabajo de suficiencia. Todo esto no tiene ninguna observación. En la unidad de análisis, la investigación utilizará. Acá está incorrecto. Acá el tesista, o perdón, el bachiller, se olvidó que está desarrollando no el plan de trabajo de suficiencia, está desarrollando el trabajo de suficiencia. En el plan de trabajo es correcto hablar en futuro, o sea, en términos de redacción, emplear verbo en futuro, porque todavía ahí no se ha utilizado, pero ya en el trabajo de suficiencia ya se ha desarrollado, ya no que se desarrollará. Entonces acá lo que se tiene que hacer es solamente transformar el verbo que está en futuro a presente. Entonces tiene que indicar, la investigación utiliza comunidad de análisis, la vida útil, tal, tal. ¿Se dan cuenta? Eso no es error, esto es falta de concentración. Falta de concentración, que hay una diferencia en el plan de trabajo de suficiencia con respecto al trabajo de suficiencia, en la parte de metodología. En la parte de metodología, en el plan de trabajo de suficiencia, el verbo es en futuro, porque todavía el trabajo de suficiencia está por realizarse. Pero ya durante el trabajo de suficiencia ya no debe estar en futuro los verbos, debe estar en presente. Entonces, de ahí es donde yo concluyo esa hipótesis, que el estudiante estuvo muy desconcentrado. Acá está correcto, ¿no? La población de estudio comprende tal. No es como en el plan de trabajo de suficiencia donde dice comprenderá. Acá tiene que ser el verbo en presente, porque ya ustedes están en el trabajo de suficiencia, no están en el plan de trabajo. ¿Okay? Por eso que le digo, es falta de concentración lo único, no es que está totalmente incorrecto, es solamente concentración. Ya viene luego la matriz de consistencia y todo lo anterior está correcto. ¿Qué factores limitan? Ese es su problema. El objetivo, predecir fallas. La hipótesis, una metodología. Los indicadores son tasas. Algunos de ustedes no tienen los indicadores correctos, pero en este caso el bachiller, todo esto es correcto, porque los indicadores son parámetros que permiten medir. Deben ser así. ¿Cómo se mide? A través de diferentes factores, años, temperatura. Esos son indicadores. Más adelante vamos a revisar casos donde no es correcto los indicadores, porque no son parámetros que van a medir, todavía son conceptos. Los conceptos no son indicadores. Hasta aquí concluye 4 primeros capítulos. Capítulo 5, ya yo no lo estoy revisando en esta oportunidad. Va a ser materia de revisión en la fecha que corresponda. He hecho algunos cambios, yo voy a guardar. Okay. Entonces ahora veamos el siguiente caso. De esta manera, la revisión de casos permite visualizar lo correcto que han efectuado los diferentes avances de trabajo de suficiencia y lo que se necesita mejorar. Veamos el siguiente caso, el caso número 2. Título correcto, no hay observación. El resumen no lo ha desarrollado, pero tengan presente que si no lo presentan en la primera oportunidad, sí lo deben presentar en la segunda oportunidad. El abstract tampoco, al menos tiene el título, significa que es un recordatorio que tienen que completarlo, ¿no? Comienza con el prólogo, comienza muy bien, indicando la breve descripción en cada capítulo. Solamente acá, en el primer introducción, se presentó, acá está todo en pasado, ¿no?
no está mal, pero yo sugeriría hablar en presente. Se presenta. En lugar de se presentó, se presenta las generalidades. El mal se expone. O sea, no está mal referirse en pasado, pero porque en pasado ya significa que el trabajo de suficiencia se realizó. Entonces usted está describiendo, ¿no? Pero es mucho más adecuado no colocarlo en pasado, aunque el pasado no está mal. Lo que está mal es que esté refiriéndose en futuro. Pero la recomendación es que coloquen el verbo en presente. Se presenta las generalidades, se expone las bases teóricas, ¿no? Pero eso no se ha observado porque no es algo significativo, pero lo que sí acá está mal en redacción, y ya ustedes pueden observar que no reviso el 100%. Acá es plural. No es correcto decir desarrollaremos. Lo correcto es se desarrolla la hipótesis formulada y la operacionalización de las variables, etc. Pero colocando desarrollaremos, ahí el alineamiento de redacción es que no se redacta en primera persona ni en singular ni en plural. Esta parte ya había sido superada por este bachiller, por el bachiller que estamos estudiando en su caso, en el contenido desarrollado en el plan de trabajo de suficiencia. Pero como este es un nuevo contenido, acá omitió, se olvidó, etcétera, y vuelve a retornar a redactar en tercera persona, en plural. Ya también formulamos. Todo esto es observación, no es decir formular, se formula. Desarrollaremos, también es observación, se desarrolla. No se redacta en primera persona ni en singular ni en plural. Realizamos. Todo está, todos los mos no es correcto. Y cuando ustedes, si en algún momento tienen la oportunidad de desarrollar artículos indexados, este es un requisito en los artículos indexados. No se redacta en primera persona ni en singular ni en plural. Vuelvo a repetir, yo comprendo, inclusive los bachilleres digan, profesor, pero ¿por qué nos exigen tanto? Y a lo mejor ustedes reciben algún respaldo, de esa, digamos, de esa opinión, pero vuelvo a recalcar que son aspectos metodológicos que no se deben omitir. Tiene un índice, eso sí está correcto. En la introducción, está correcto. Acá, en este caso, anteriormente decían hoy en día o actualmente, ahora ya dice, en enero de 2014 se realizaron inspecciones, o sea, todo está correcto. Solamente lo que falta acá, creo que a lo mejor está más adelante, pero no está. Acá estoy observando. Y es una observación que se me ha pasado, pero ¿por qué? Porque está indicando cifras. Cuando se indican cifras, hay que indicar de dónde provienen las cifras. Sobre todo, tiene un área de cuenca 61.3 kilómetros cuadrados, 185.60 kilómetros cuadrados, etcétera, todo eso. Pero, ¿de dónde proviene? Nuevamente falta de concentración, porque esta parte, introducción, es nueva en el plan de trabajo de suficiencia. Dentro del plan de trabajo, cada vez que ustedes dan cifra, colocan fuente de referencia, pero nuevamente cuando ya están haciendo nuevo contenido, se olvidan de esos lineamientos y colocan cifras sin el debido fuente de sustento. Y recuerden, cuando ustedes colocan frases que tienen cifras como esta, ¿saben lo que es? Es una opinión. Para un revisor, para un asesor, para un jurado, para un metodólogo, etcétera, toda afirmación de cifra que no tenga fuente de sustento es una opinión. ¿Y qué significa eso? Que es algo subjetivo. Y una investigación no es de carácter subjetivo.
Una investigación es de naturaleza objetiva. Y para que se pueda esto revertir y no sea subjetivo, se tiene que incorporar fuente de sustento. Esa es la observación. Y, ok, comienza con la descripción del problema. Acá no hay observaciones, hay gráficos, hasta también tener observaciones como así mismo podemos, acá hay doble observación. Poder es subjetivo y mos es tercera persona. Entonces no corresponde. Y luego analizar está con letras mayúsculas A. Eso no es inicio de una oración, tiene que estar con letras minúsculas. A, analizar. Y acá estamos revisando la descripción problemática. Y encontramos algo que en la descripción problemática a lo mejor se me pasó en el plan de trabajo de suficiencia. Pero recuerden, el argumento es que yo no reviso todo. Cuando ustedes presentan su trabajo de suficiencia, yo reviso otro 10%, o sea, otra muestra. Y esto está indicando que ustedes no han revisado todo, aun cuando han obtenido una calificación de 17, tienen en el trabajo de suficiencia revisar todo el contenido. Porque acá yo me encuentro con esta frase que dice, por lo expuesto anteriormente, es necesario reducir este problema. Están describiendo el problema. Pero si ustedes analizan, esto no es problema, esto es una recomendación. Cuando usted dice, es necesario reducir este problema, ¿acaso están describiendo el problema? Ahí están recomendando. Entonces, eso no corresponde en la descripción del problema. No debe haber otra cosa que no sea descripción del problema. En la descripción del problema no corresponde colocar recomendaciones, objetivos, definiciones. No, eso ya en una lámina se explicó que además de que una investigación es objetiva, por lo tanto no es subjetiva, una investigación en lo que corresponde al contenido debe ser pertinente. Pertinente significa que si ustedes están desarrollando descripción del problema, todo es descripción del problema. Si ustedes están desarrollando justificación, todo es justificación, y así sucesivamente. Acá esto es problema, descripción del problema, pero acá se encuentra una frase que no es problema. Ellos tienen que corregir. Por eso que les digo a ustedes, tienen que eh, revisar continuamente. Acá hay otra observación. Describe y concluye el problema, pero falta formulación del problema. O sea, que se debe. A lo mejor se cortó, se omitió, pero no creo que haya aprobado su plan de trabajo de suficiencia sin haber, digamos, la formulación del problema. Pero nuevamente, esa es la parte de la revisión metodológica, porque ahí no hay la pregunta, pasa directamente a objetivo. El objetivo está correcto, pero yo estaba revisando este avance y le digo, ¿dónde está el asesor que no revisó esta parte? Y eso es algo que también quiero mencionar, estimados asesores. Por favor, no me reenvíen inmediatamente los avances corregidos de sus asesorados, porque en mi caso, yo soy la segunda instancia. Ustedes son la primera instancia. Ustedes son los que deben revisar también algunos aspectos de redacción. No se limiten solamente a la parte temática, pero sobre todo, además de eso, deben verificar que no se haya omitido, en este caso, la pregunta que corresponde a la formulación del problema. O sea, eso también debe quedar claro a ustedes, bachilleres. La sucesiva revisión de sus avances, tanto del plan de trabajo de suficiencia como del trabajo de suficiencia, está siendo garantizada la calidad de su trabajo de suficiencia porque hay no una, no varias revisiones, ¿no?
Por eso se llama avance 1, avance 2, avance, inclusive hasta algunos avance 3, pero además pasa por revisiones de sus respectivos asesores y del metodólogo. Por eso les menciono en varias oportunidades que esto es un trabajo en equipo. Y ustedes, estimados bachilleres, también tienen que poner de su parte. No deben solamente apresuradamente enviar para tratar de pensar que de esa manera van a tener aprobación de su plan de trabajo de suficiencia o de su trabajo de suficiencia. Yo les digo que si lo hacen sin revisar, en lugar de acelerar su aprobación, los va a perjudicar su aprobación. Al menos puedo hablar en mi caso. Yo no voy a aceptar, nuevamente le estoy indicando, que si tienen más de 10 observaciones, obtengan aprobación. Si la formulación del problema la han omitido o está incorrectamente, no va a tener aprobación. Entonces, no es algo imposible. Ya hay en este momento 60 bachilleres que ya han obtenido la aprobación para registrar su plan de trabajo de suficiencia. Ya estamos hablando de 60, no estamos hablando de 10, o sea que 60 que han cumplido y están cumpliendo los lineamientos metodológicos. No es algo posible de alcanzar. El objetivo está correcto, observaciones, porque básicamente se mantiene igual, ¿no? En el plan del plan de trabajo de suficiencia, en el trabajo de suficiencia. Los antecedentes referenciales están correctos, una redacción, sustento, hasta que surge esta palabra puede. Y en la misma línea no hay una sola vez, 2 veces. Yo a veces me pregunto, ¿y dónde está la concentración de revisar? Acá, hipótesis es que el tesista en su plan de trabajo de suficiencia se limitó a levantar las observaciones metodológicas en la muestra del 10% y no comprendió que fue una muestra, porque ya en el trabajo de suficiencia yo encuentro esto significa que no hizo su trabajo el bachiller de revisar todo. Acá se puede estimar, se puede, puede es un término subjetivo, pero cuando dice se puede estimar, también puede decir como no se puede estimar. Acá lo que tiene que hacer solamente es se estima el potencial hidrológico, nada de puede. Acá la delimitación del área se realiza de manera manual. ¿Por qué añadir puede? Eso está distorsionando en forma subjetiva porque está transmitiendo una opinión. La investigación no es subjetiva. Por eso que ya espero que a estas alturas hayan comprendido por qué se llama o se denomina investigación científica, porque es rigurosa desde el punto de vista de lineamientos metodológicos y aspectos temáticos. No es una cualquier investigación, es denominada investigación científica. Si no hubiera esta rigidez, les aseguro que no se denominaría investigación científica. Son aspectos que hay que tener en cuenta para poder ser o comprender y ser mucho más receptivo a todas estas observaciones. Tienen muy buena fuente de sustento, las figuras, tienen las referencias previas, todo eso está muy bien. De igual forma, así como yo estoy dando observaciones y no quiero transmitir la presión de que soy sumamente riguroso, pero tal vez lo sea, por el bien de ustedes, quiero también transmitir mi reconocimiento al esfuerzo desplegado, porque acá, igual que en el caso anterior, se ha producido una buena revisión de literatura, buenas fuentes de sustento. Yo, no solamente ustedes, yo personalmente como metodólogo me siento orgulloso con respecto a lo que ustedes han avanzado desde el punto de vista de su primer avance del plan de trabajo de suficiencia. O sea que toda esta parte de llamada de atención y toda esta parte de revisar la casuística, amados bachilleres, está dando resultados. Ya, por ejemplo, en el caso que hemos descrito y en este caso, son aspectos mínimos de poder
corregir. Y una vez que los corrijan, ya tienen todo a su favor para que su trabajo de suficiencia se concluya, ¿no? Pero vuelvo acá a mencionar algo que yo lo veo rápidamente y demuestro que yo no reviso todo. Miren, hay otro pueda. No solamente pueda, sino también entregar. Esto demuestra que así, en la medida que yo avanzo, puedo encontrar más observaciones de las que yo señalo. Y esa es la razón, porque si encuentro 10 y pongo a revisar con mayor detenimiento, voy a encontrar mucho más, porque esas 10 solamente son una muestra de 10%. Les aseguro, les garantizo que si me pongo a revisar todo el contenido, cosa que no lo voy a hacer ni lo debo hacer porque no es tarea de los asesores, tarea del metodólogo, sino tarea de ustedes, pero si tuviera que hacerlo, les aseguro que voy a encontrar el doble de ese 10. Ya en ese sentido, si es 20 observaciones en un trabajo de suficiencia, eso es inaceptable desde el punto de vista de redacción. ¿Ven? Si encuentro una o dos, el doble será 4 o 5, está en el margen de tolerancia, se puede decir, pero si son 20 o más, ya es inaceptable. Bueno, todos estos son aspectos de referencias investigativas muy bien desarrollado. O sea, nuevamente, este es algo como que repetitivo. Yo no sé, ya superó ya, en este momento ya creo que van 12 o 13. El famoso puede, ¿no? Entonces, algo que ustedes realmente tienen que cuidar. Ya se les mencionó que por lo menos hagan una especie de barrido empleando palabras, coloquen puede ahí en Word. Les aseguro que el Word tiene un dispositivo que va barriendo y cuando llega puede se para, o digamos, se suspende el barrido y de ahí ustedes lo cambian y sigue barriendo. Empleen eso. Si tienen dificultad y tienen limitado tiempo, empleen eso. Pero yo voy a revisar continuamente de que esté correctamente redactado. Bueno, acá, buen trabajo de revisión de literatura, un buen trabajo de fuente de sustento. Eso está muy bien. No solamente ustedes, sino su asesor y yo nos sentimos muy orgullosos. Ya tiene todas las características de un trabajo de suficiencia en estándares internacionales. Todo eso está muy bien. Hasta llegar ya a hipótesis. Pero quería marco conceptual. Nuevamente, porque algunos de ustedes todavía tienen duda qué incluir o no incluir. Si tiene observación en rojo, es que no tiene diferentes interpretaciones de mi punto de vista. Si ustedes tienen duda, consulten con otros ingenieros y ahí van a encontrar las respuestas si tiene o no tiene diferentes interpretaciones. Demanda. Sí, demanda está en un punto intermedio, pero sí tiene diferentes interpretaciones, porque se puede referir a la demanda del mercado, se puede referir a la demanda, como en este caso, de consumo de energía, que no es de mercado porque no es algo, un producto, digamos, de lo que se denomina un commodity, ¿no? Donde hay intercambio de comerciales. Cada energía es una necesidad. Entonces, ahí la demanda tiene otra interpretación y es un servicio, ¿no? Tributarias también tiene diferentes aspectos, términos tributarias, no tributo, sino tributarias. Porque, por ejemplo, los ríos y las tienen tributarias. Entonces, acá es el paso de la corriente de agua, pero también tributaria se refiere a aspectos de tributo. Tiene diferentes interpretaciones. Ramificación igual, tiene diferentes. Aprovechamiento también, puede ser aprovechamiento académico, aprovechamiento en este caso de las instalaciones. Esos son buenos ejemplos de eh, conceptos que corresponden al marco conceptual. Luego ya, y como ustedes observan, son pocas. Eso se trata, solamente pocas. La hipótesis está correcta, proviene del plan de trabajo de suficiencia,
está correcto. La metodología, acá nuevamente, comete el error de que lo copió y pegó, pero ustedes tienen que contextualizar. No puede ser se emplearán, tiene que ser se emplean. Es en presente, ya no en futuro. En futuro corresponde al plan de trabajo de suficiencia. Eso es algo que, por favor, todos ustedes en el capítulo 4, estimados bachilleres, deben tener presente. Recuerden estos dos periodos de tiempo. En el plan de trabajo de suficiencia, el modus es en el verbo en futuro, porque todavía no han desarrollado el trabajo de suficiencia. Y por lo tanto, si bien el título es el mismo, tipo y diseño de investigación, tienen que estar concentrados para cambiar el tiempo del verbo. En el trabajo de suficiencia ya no es futuro, porque ya ustedes están y han desarrollado el trabajo. Entonces tiene que referirse ya en el verbo en pasado, en presente. Se emplean métodos. Acá se desarrollarán también. Así todo está. Esa es la observación que encuentro en el capítulo 4. Es el verbo. Acá será, no es será, es experimental. Todo ya es presente. Ahora, ¿eso es algo crítico? No, no es crítico, solamente consiste en corregir. Todos los verbos están en futuro, que en el plan de trabajo de suficiencia está correcto, pero no en el trabajo de suficiencia. Sí, se ubica en el departamento, así debe ser. No se ubicará, acá sí está correcto, se ubica, se presenta. Tamaño de la muestra, correcto. Matriz de consistencia, todo está correcto. Acá los indicadores, estoy revisando en la matriz de consistencia, todos los diferentes indicadores. Por ejemplo, acá dice nivel en la demanda, eso está correcto. Medida de potencial, está correcto. Nivel en el desarrollo también. Acá esto no está correcto. Acá está como un objetivo, eso no es un indicador. Acá disminuir la contaminación, eso no es un indicador. Tiene que estar una forma de medición. Acá debe ser disminuir ya no, sino tasa de disminución o porcentaje de disminución. Alguna forma que refleje un indicador. Pero acá no, acá disminuir la contaminación, ¿eso es un indicador? No, eso es un objetivo. Está correcto. Entonces, es algo que ustedes deben revisar para que en el trabajo de suficiencia no tengan esas observaciones. Capítulo 5, si ya no estoy revisando, solamente los 4 primeros capítulos. Ok, entonces he grabado para que también pueda actualizarse porque estoy haciendo algunos cambios. Les voy describiendo el capítulo. Veamos antes de pasar a un tercer capítulo, quiero en una manera excepcional describir un plan de trabajo de suficiencia, por eso lo estoy llamando acá caso 5, que continúan, aparte del capítulo de los casos 1 y 2, el caso 5 del plan de trabajo de suficiencia. Este caso 5 también es anónimo en términos del bachiller y en términos del asesor, porque quiero confirmar que aquellos que están presentando lo que es la primera revisión metodológica no deben cometer el error de presentar por presentar. Tienen que comprender y se reconoce que están rezagados, pero lo peor que puede ocurrir cuando uno está rezagado es responder reactivamente y decir, estoy rezagado, tengo que presentar. No, ya mencioné que aquellos que están rezagados no hay que perder la serenidad, no hay que perder, digamos, la compostura y dedicarles algunas horas más para poder revisar los contenidos, los materiales. Y se ha dado el caso no de uno, sino de varios bachilleres que estando rezagados, pero haciendo un esfuerzo extra, ¿no? O sea, dedicándose por día un mayor tiempo,
han presentado su primer avance y en su primer avance han logrado alcanzar 17. Así que lo que yo estoy con esto planteando es que por favor no, digamos, respondan en forma reactiva, en una forma emotiva. No, tómense su tiempo, pero ese tiempo significa que no sé, pidan, no me tomen textualmente esta palabra, pero lo voy a hacer así en una forma muy cordial, ¿no? Si ustedes desean concluir su trabajo de suficiencia y están rezagados, yo sugeriría que pidan licencia por un día o 2 días en su trabajo para que puedan dedicarse a presentar su primer avance de plan de trabajo de suficiencia y lo hagan bien, o sea, concentrándose con el apoyo de su asesor. ¿Cómo me agradaría? Lo hago así en forma condicional, ¿no? ¿Cómo me agradaría a mí mismo poder apoyarlos? Pero lamentable, no puedo ni tengo el tiempo. Ya ustedes imaginan que en esta semana, a diferencia de la semana pasada que revisé 40 avances, esta semana he revisado como 60 avances para poder ya ponerme al día, como se dice coloquialmente, y solamente los únicos avances pendientes son los que me han presentado el día viernes. Todo lo demás, unos 60 o 65 avances, he tenido que trabajar arduamente. Y entonces les menciono esto porque, eh, ¿cómo me gustaría, digamos, apoyar? Pero no tengo esa disponibilidad. Pero sus asesores sí están dispuestos, inclusive eh, pueden solicitarles apoyos parte eh, del tiempo inmediatamente después de las sesiones lectivas y algunos asesores les doy ese reconocimiento porque efectivamente están poniendo todo de su parte en lo que respecta al tiempo. Entonces, no hay que reaccionar en forma reactiva. Eso es lo peor que puede ocurrir. Entonces, yo quiero presentar este caso de cómo no debe presentarse eh, la primera versión, porque mi hipótesis es que el bachiller en este caso está aplicando su conocimiento general de hacer un trabajo de suficiencia sin haber comprendido, sin haber revisado los lineamientos. Y lo está haciendo con la mayor voluntad. Pero recuerden que con mayor voluntad no se logra resultados. A la voluntad se tiene que acompañar esfuerzo y dedicación. ¿Ya? Okay. Entonces veamos. El título está correcto, no tiene observación. También está correcto que es plan de trabajo de suficiencia, no es el trabajo de suficiencia. Estoy presentando esto como algo excepcional para poder alentar y motivar a aquellos que presentan su primer trabajo, no cometer las observaciones que ha cometido su colega de este caso. El título está correcto. Mejora de la gestión de mantenimiento, ya no es plan de gestión de mantenimiento. En una investigación no se hace nada de plan, porque plan está relacionado a un proyecto de ingeniería. Entonces acá está correcto, mejora la gestión de mantenimiento de activos para empresas mineras de mediana producción utilizando un programa de planificación RB. Perfecto, no tiene que necesario utilizar la palabra aplicando. Acá dice utilizando, puede ser en base mejor, pero utilizando no está mal. Acá estaría mal si dijera aplicando el RPP. ¿No? Acá indica qué cosa es el significado de siglas, pero dice utilizando. ¿No? Yo sugeriría que en lugar de utilizando, pero no está mala, no quiero decir, estaría mal si dijera la palabra aplicando, pero utilizando es aceptable. Lo voy a colocar, que mucho más aceptable es colocarlo hasta en base a un programa, ¿no?, de planificación. Pero vuelvo a repetir, no está mal, estaría mal si fuera aplicando. Entonces, colocar ahí, lo voy a observar. Luego, continúa en este plan de trabajo de suficiencia, tiene el índice que está conforme. ¿Cómo conseguimos? Continuamos con antecedentes referenciales. Recuerden que la estructura del plan de trabajo de suficiencia es diferente. El orden, en el trabajo de suficiencia hay algunos puntos que están antes del índice. Acá en el plan de trabajo
Después de la carátula continúa el índice. Entonces, tengan presentes esas diferencias, que son pequeñas diferencias, pero son. Acá dice, el desafío de disponer tecnología. Acá, término de redacción, este es un término retórico, es un término literario. No es correcto desarrollar una investigación empleando términos retóricos. El puede, podría, son términos subjetivos, pero cuando se redacta el desafío, eso no es apropiado en una investigación en ingeniería. Ahí se está en desafío, corresponde a términos literarios. Entonces, les explico esto porque me pareció interesante compartir, ya que alguno de ustedes podría considerar aceptable emplear términos retóricos. No, no es aceptable. Pero ¿por qué he elegido este caso para poder describirle a ustedes en esta clase? Porque en este caso hay algo, un concepto de ingeniería, me permitan hacer este comentario, no está correctamente utilizado. ¿A qué me refiero? Cuando acá el bachiller dice para optimizar el mantenimiento del área, se sobreentiende a qué se está refiriendo. Pero desde el punto de vista de ingeniería, estimados bachilleres, la palabra optimización tiene que estar orientado a una palabra que prosigue a ese término optimizar de una variable cuantitativa. Por ejemplo, optimizar el costo. Costo se puede medir, se puede eh, optimizar porque es una variable. Pero en ingeniería es muy común utilizar la palabra optimizar en una forma genérica. Y cuando se emplea el término optimizar, como en este caso, el mantenimiento, donde es algo de gestión, está referido a algo, no es una variable cuantitativa, está incorrecto emplear el término optimizar. Este término optimizar lo he visto en más de una oportunidad en los trabajos de suficiencia. Y yo he querido mencionar previamente, pero no ha habido la oportunidad. Y quiero transmitir eso. Si nosotros, como ingenieros, deseamos realmente emplear correctamente los términos, el término optimizar es cuando deseamos optimizar una variable. La palabra optimizar no se refiere a términos que no son variables. Por ejemplo, muchas veces optimizar el plan. El plan no se puede optimizar, se puede mejorar el plan, pero no optimizar. En el plan a lo mejor hay que optimizar los tiempos. Tiempos es una variable. Entonces, ahí sí es correcto emplear el término optimizar cuando va acompañado con una variable. Pero cuando la palabra optimizar no va acompañado con una variable, no es correcto. Y les estoy indicando, estimados bachilleres, que no estoy hablando o refiriéndome acá en el Perú, estoy refiriéndome en forma general. Cuando yo permanecí en Texas por estos 22 años, los ingenieros que deseaban tener lo que se llama la certificación profesional, teníamos que pasar una evaluación. No era, era, no era una especie de examen de conocimiento, no. Los exámenes de conocimientos se aplican cuando uno estudia en la universidad. Estudia ingeniería, estudia una maestría, un doctorado. Esa es la parte de examen de conocimiento. La certificación de ingeniería, que es algo temporal, a diferencia de obtener un grado, que es algo permanente, o un título, pero la certificación profesional hoy día en el mundo se da a aquellos ingenieros que están actualizados en su conocimiento y a ingenieros que utilizan correctamente los términos de ingeniería. Y yo, cuando estaba como docente en la universidad, era uno de los docentes que era invitados a formular preguntas para preguntas de las evaluaciones de certificación por parte del gremio de ingenieros, ¿no? Equivalente al Colegio de Ingenieros acá en el Perú. Todavía no se está implementando la certificación en ingeniería, ya se ha comenzado en la parte de medicina, en la parte de salud, pero en un momento dado el Colegio de Ingenieros va a comenzar a desarrollar esta parte de certificación profesional. Los digo con conocimiento de causa porque hasta hace 2 años yo era parte
del Consejo de Asambleístas del Consejo Departamental de Lima. Entonces, ahí se planteó que ya debía comenzar a desarrollarse la certificación profesional en ingeniería. Todavía eso es una tarea pendiente, pero que no está muy lejana. Entonces, a eso es lo que yo me refiero el término optimizar. Debe emplearse con una variable. Si no es una variable, no utilizar la palabra optimizar. Cámbienla por mejorar o mejorar eficientemente, mejorar para lograr una mayor eficiencia del mantenimiento, etcétera, pero no optimizar. Eso es lo que quiero aprovechar y por eso es que he elegido este caso para describir cómo utilizar adecuadamente la palabra optimizar en su trabajo de suficiencia. Pero luego acá el bachiller tiene también ya observaciones de redacción. Pueden generar, poder disminuir, pueden poder, corresponde a términos coloquiales. Y para demostrar en este párrafo que yo no he revisado el 100%, acá estoy viendo que hay otra observación en redacción, que es la palabra llegan. No es correcto. Donde muchas veces no llegan, no es llegan, no alcanzan a la producción esperada. Pero llegar es incorrecto. Estimados bachilleres, quiero darles una anécdota y espero que la tomen en forma positiva. Al menos esta anécdota que se me describió cuando yo era estudiante de posgrado en la universidad en Texas, me permitió comprender la importancia de comunicación. Un profesor, para que ustedes vean que yo no soy atípico en términos de exigencia en la parte de comunicación. Ya yo he recibido comentarios sarcásticos, inclusive cuando me dicen, el doctor Barrutia da la impresión que he estudiado letras y no ingeniería. Y es algo que lo tomo como broma, porque en realidad un ingeniero, yo no he estudiado letras en absoluto, he estudiado ingeniería y he tenido la oportunidad inclusive de alcanzar grados avanzados como maestro y doctor. Pero la anécdota creo que refleja bien, y cuando yo estaba revisando particularmente este avance del plan de trabajo de suficiencia, en donde llego a la conclusión de que el estudiante ha reaccionado emotivamente tratando de alcanzar a sus compañeros, desarrollando, si bien el título está correcto, la redacción lo ha hecho muy rápidamente, sin la debida revisiones que yo estoy recomendando, porque ya se mencionó que cuando uno redacta está en el modo operandis de la manera como se comunica verbalmente. Es algo natural, no es algo raro, es algo común. Bueno, la anécdota se refiere a que un profesor en la Universidad en Texas eh, nos mencionó un día y dijo, si nosotros tuviéramos que escuchar a 4 o 5 personas y les solicitáramos que hablen por 2 o 3 minutos, en base a lo que escuchamos durante ese corto periodo por parte de cada una de esas personas, en donde no se escuchan entre ellos mismos, pero cada uno de forma individual se expresa por este periodo relativamente corto, nosotros, dijo el profesor, podemos deducir cuál es su nivel de educación de esas personas. Si una persona habla incorrectamente, podemos deducir que esa persona no ha tenido la oportunidad de ir a la universidad y a lo mejor ni siquiera ha tenido la oportunidad de ir a estudios secundarios. A lo mejor esa persona ha tenido la oportunidad de tener estudios primarios. Pero no solamente eso, si nosotros escuchamos detenidamente cómo se expresan esas 4 o 5 personas, podemos deducir y concluir quiénes han estudiado en la universidad, quiénes han estudiado secundaria, quiénes han estudiado primaria. Pero además, dijo, podemos deducir quiénes han alcanzado el grado de ingeniero, el grado de maestro o el grado de doctor. Solamente escuchándolos, solamente escuchándolos. Bueno, y esa anécdota nos transmitió un mensaje. En ese sentido, nosotros en ese momento estábamos estudiando una maestría y lo que nos estaba diciendo el profesor, que si queremos ser efectivamente profesionales con el grado de maestro, con el grado de doctor, deberíamos tener una comunicación acorde a ese grado. Pero no corresponde solamente
aquellos que están estudiando la maestría y doctorado, sino aquellos, ustedes que están titulándose de ingeniero, deben expresarse como ingenieros, no como personas que no han alcanzado la oportunidad de estudiar en una universidad o en estudiar la secundaria o la primaria. Y yo no quiero acá poner nombres ni nada, pero no deseo que mis estudiantes, al menos, porque tampoco no puedo eh, tratar de cambiar el mundo de forma actual, sino que mis estudiantes se expresen correctamente, apliquen en sus trabajos de suficiencia. Entonces, con eso, esa explicación, puedo continuar indicando que acá bajando el índice, no puede ser, ¿cómo bajando el índice? Reduciendo el índice de accidentalidad, no bajando el índice. Más el ruido. Luego, observen, ¿por qué deduzco que el estudiante reaccionó en forma emotiva de presentar su avance? Porque acá está un tipo de letra, luego acá en este párrafo tiene otro tipo de letra, otro tamaño diferente. Tampoco no corresponde. Tiene que ser uniforme el tamaño de letra. Y así sucesivamente he encontrado diferentes observaciones que en este caso, acá valen es algo informal, no correcto. Pero acá la formulación del problema. Y aquí quiero terminar la sesión de hoy día. Porque este avance se presentó durante esta semana. No se ha presentado 2, 3 semanas o 4 semanas anteriores. Esta semana. Y esto significa que algunos de ustedes en la formulación del problema, es una pregunta, todavía no están refiriéndose a problema. Veamos, mediante la propuesta de mejora de la gestión de mantenimiento, se logrará aumentar la disponibilidad de equipos. Estimados bachilleres, no pregunten a su asesor, pregúntense ustedes mismos. Lo que está en esta frase, cuando ustedes redactan su formulación del problema, ¿está refiriendo a un problema o no? Yo les digo con toda franqueza, lo que estoy leyendo acá no es problema. No es problema. Y acá el estudiante no ha leído lo que ya expliqué en este archivo de PowerPoint. La formulación del problema sintetiza la problemática, no sintetiza el objetivo. Esto se ha repetido varias veces, pero a mí lo que me preocupa es que este avance del plan de trabajo de suficiencia que ha sido presentado esta semana, todavía en forma recurrente continúa esta observación. Les digo, si ustedes no mejoran, metodológicamente, no van a obtener una nota aprobatoria y no van a lograr registrar su plan de trabajo de suficiencia. Entonces, el mensaje espero que quede claro. Aquellos de ustedes que aún no han presentado su plan de trabajo de suficiencia, no respondan emotivamente, no dedíquenle más esfuerzo, más dedicación. Y lo que se ha demostrado con aquellos que presentando su primer trabajo de suficiencia están logrando alcanzar una calificación de 17, demuestra que sí se puede lograr, que sí se puede. Recuerden esa palabra, sí se puede, pero para lograrlo se necesita esfuerzo, no otra cosa. Estimados bachilleres, todo está grabado, pueden volverlo a revisar esta sesión. Yo, igual que sus asesores, lo hago con el mayor sentido de colaboración. No es con ningún propósito de hacerlos sentir mal ni nada, sino es con sentido de que ustedes mejoren. Les agradezco y vuelvo a repetir el mensaje deseándoles un feliz Día del Padre a aquellos que tienen esa responsabilidad tan importante en la vida de ser padres para sus hijos, sus familiares. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Y les agradeceré a los asesores que me remitan hasta el jueves, no el viernes. Y yo les voy a enviar y los voy a responder todos, ya no parcialmente, sino todos los avances que me remitan hasta el jueves próximo. Y esperemos que así avancemos ya de una forma mucho más eficiente. Muchas gracias por su atención.